Continuando con nuestro tema de error de cuantificación, la última sesión vimos cómo llegar a esta expresión. Esta expresión es la SQR, la relación señal-ruido de cuantificación. Nos permite calcular cuál es la relación señal-ruido para una señal cosenoidal o sinusoidal. Cuando se digitaliza una señal cosenoidal o sinusoidal, esta expresión nos permite obtener cuánto es la SQR. Recuerden que la SQR, la relación señal-ruido de cuantificación, es una métrica que nos indica de forma cuantitativa la calidad de nuestro proceso de digitalización. Partamos de esta misma expresión para continuar con lo que sigue. Como ya lo dijimos, esta expresión nos ayuda a calcular la SQR para una señal cosenoidal o una señal sinusoidal. Esto es, una señal cosenoidal con amplitud A o una señal sinusoidal con amplitud A, donde el rango dinámico de la señal coseno o de la señal seno está determinado por esta amplitud y va a ser igual a 2 veces A, ya que tanto el coseno como el seno tienen excursiones de menos A a A. Por lo tanto, el rango dinámico va a ser 2 veces A. Y partamos del diseño de un cuantificador del tipo MIT-Riser. Para ello, sabemos que el valor de delta se calcula como rango dinámico entre L, donde también sabemos que L es igual a 2 a la B, donde B es el número de bits que se van a ocupar para la digitalización. Y el rango dinámico, como estamos trabajando de señales seno y coseno, el rango es 2 veces A, como ya lo explicamos. Por lo tanto, el valor de delta se calcularía 2 veces A sobre 2 a la B. Este valor delta lo vamos a sustituir en nuestra expresión de la SQR para obtener una segunda expresión. Aquí se hace la sustitución. Se tiene la SQR es igual a 7.78, aquí está, más 20 logaritmo de A sobre delta, pero delta ya sabemos que es igual a 2A sobre 2 a la B, aquí está. Trabajando con este argumento, nos quedaría A que multiplica 2 a la B sobre 2 veces A. Se cancela la A, la amplitud, y nos quedaría 2 a la B sobre 2. Esto es, la SQR es igual a 7.78 más 20 logaritmo, base 10, de 2 a la B sobre 2, que es esto que ya trabajamos. Siguiendo, tenemos 7.78 más 20 logaritmo de 2 a la B menos 20 logaritmo base 10 de 2, aplicando la ley de los logarítmicos de una división, que es igual a la resta de los logaritmos, ¿no? Sería el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Aquí está. 20 logaritmo base 10, 2 a la B, logaritmo del numerador, menos 20 logaritmo base 10 de 2, el logaritmo del denominador. Este valor es una constante. 20 logaritmo base 10 de 2 es igual a 6.02. Esto ya lo sustituimos por su valor, 6.02. Y para este término aplicamos otra ley de los logaritmos que dice que si tenemos el argumento elevado a la b, podemos sacar del argumento el exponente, en este caso b, quedándonos de la siguiente forma. SQR es igual a 7.78 más b, porque ya la sacamos del argumento, que multiplica a 20 logaritmo base 10 de 2. Aquí está. Menos la constante que ya habíamos obtenido. Y aquí notamos una vez más que tenemos la misma constante. 20 logaritmo base 10 de 2. ¿Y eso cuánto vale? 6.02. Por lo tanto, nos quedaría que la SQR es igual a esta constante se suma con esta constante y el resultado es 1.759 más B por esta constante que es 6.02. Esta es otra expresión
para calcular la relación señal-ruido de cuantificación, pero esta expresión está en función del número de bits que se ocupan para la digitalización. Y recuerden, esta expresión aplica para señales coseno o señales seno. De ahí se hizo la deducción. Entonces ya tenemos dos expresiones. La SQR en función de la amplitud y de la resolución, y otra expresión que es SQR en función del número de bits. Esta expresión nos ayuda a concluir lo siguiente. Cada vez que a nuestro cuantificador le agregamos un bit, es decir, nuestra digitalización, cada vez que le agregamos un bit a esa digitalización, se duplican los niveles de cuantificación. ¿Qué significa? Si nosotros proponemos que b vale 2, o sea, son 2 bits, ¿cuántos niveles habrá? 4, recuerden que es 2 a la b. Aumentamos un bit más, ahora lo diseñamos, pero para 3 bits, el número de niveles de cuantificación será de 8. Se duplicó con respecto al anterior. Si le agregamos un bit más, es decir, ahora en lugar de diseñarlo para 3, lo diseñamos para 4, el número de niveles de cuantificación será de 16. Se duplicó con respecto al anterior. Esto es, cada vez que nosotros diseñamos un cuantificador y le agregamos un bit más al diseño, lo que estamos haciendo es duplicar los niveles de cuantificación, es decir, aumentar L. Si se aumenta L, ¿qué va a pasar con delta? Va a disminuir. Y si delta disminuye, ¿qué va a pasar con la relación señal-ruido de cuantificación? Aumenta. Vean, si delta es pequeñito, este cociente se hace grande, por lo tanto el logaritmo se va a hacer grande, la SQR se va a hacer grande. Entonces, tiene un impacto directo. Cada vez que se aumenta un bit en el proceso de digitalización, mejoramos la calidad de esa digitalización porque se mejora la SQR. Y esta expresión nos da una forma cuantitativa de saber cuánto se aumenta. Cada vez que agregamos un bit a nuestro diseño del cuantificador para digitalizar, mejoramos en 6 dB la relación señal-ruido de cuantificación. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Vamos a realizar algunos ejemplos, pero ahora aplicando esta expresión. Considere que se desea diseñar un cuantificador para tener una SQR de 30 dB. ¿Cuántos bits se van a requerir? Inciso B. Ahora se desea tener un cuantificador que cumpla con una SQR de 26 dB. ¿Cuántos bits se van a requerir? Vean, esta expresión está en función de el número de bits, por lo tanto podemos aplicar esta expresión. Y lo único que hay que hacer es despejar la constante b, que es la que nos pide cuántos bits se requieren. Despejando la constante b nos quedaría para el inciso A, que son 30 dB. B es igual a 30 dB menos 1.759 sobre 6.02. Esto nos da 4.6 bits. 5 bits. Recuerden, 4.6 no existen 4.6 bits. O es 4 o es 5. ¿Qué pasa si elegimos 4? Que la relación señal-ruido va a ser menor a 30. ¿Qué pasa si elegimos 5? Que la relación señal-ruido de cuantificación será mayor a 30. Y como tenemos que cumplir mínimo 30, por eso seleccionamos 5 bits. Inciso B, son 26 dB. Igual, despejamos B y sustituimos. Ahora la SQR es 26 dB. 26 dB. Menos 1.759 entre 6.02. Esto es 4.02. Redondeando a 4 bits. Vean, en este ejemplo redondeamos a 5 bits. Y lo que va a dar como resultado que la SQR se exceda de 30. Para el segundo ejemplo redondeamos a 4. Lo que quiere decir es que no vamos a tener 26 dB, a lo mejor vamos a tener 25.9. O sea, no son 26 dB, pero es un valor muy cercano. Si para el inciso A se hubiera elegido 4 bits, en lugar de alcanzar
30 dB, a lo mejor se hubieran alcanzado 28 tal vez. Sí, entonces allá nos alejamos más. Recuerden que estamos en escala logarítmica. Entonces, ¿cuál sería la regla? Cuando el valor de bits esté más cercano al valor entero inmediato inferior, nos quedamos con ese valor. Pero si está más cercano al inmediato superior, nos quedamos con ese valor. Entonces ya tenemos dos expresiones de la SQR para manejar problemas, dependiendo qué se nos pida. Siguiendo con nuestro análisis de SQR de relación señal a ruido, vamos a partir de la relación que ya tenemos. La SQR es igual a 7.78 más 20 logaritmo base 10 de A sobre delta, donde delta ya sabemos que se calcula por la expresión rango dinámico entre L. Esto es para un cuantificador del tipo mid-riser. ¿Quién es RD? RD es el rango dinámico, habíamos dicho. ¿El rango dinámico de quién? Bueno, aquí es importante y pongan atención. Nosotros hemos estado manejando como rango dinámico para calcular delta. Delta es igual a rango dinámico entre L o entre L menos 1, dependiendo si es mid-riser, mid-thread, pero a partir de aquí vamos a manejar mid-riser para facilidad. Este rango dinámico lo hemos estado trabajando como el rango dinámico de la señal. Vamos a cambiar un poco esto. ¿Cómo? De la siguiente manera. Ahora vamos a decir que este rango dinámico es rango dinámico del cuantificador. ¿Esto qué significa? Es el rango dinámico sobre el cual se diseña el cuantificador. Por ejemplo, si tenemos un cuantificador que tiene un rango dinámico de 2, significa que el rango dinámico sobre el cual se está diseñando el cuantificador tiene un valor de 2. Puede ir de menos 1 a 1 o puede ir de 0 a 2. Bueno, ya va a depender de cómo lo diseñemos, si es unipolar, si es bipolar. Ahora vamos a llamar a este rango dinámico del cuantificador. Pero por otro lado, dada una señal sinusoidal, tiene un rango dinámico que va de menos A a A. Y sabemos que el rango dinámico es 2 veces A. Pero para no confundirnos con este rango dinámico, ahora vamos a llamarle rango dinámico de la señal, RDS. Entonces, fíjense cómo ya tenemos dos tipos de rango dinámico. Uno es el rango dinámico de la señal, de dónde a dónde va, y le vamos a llamar RDS. Y el otro es el rango dinámico del cuantificador, que le vamos a llamar RDC. Es lo que hay que entender ahorita. Ya tenemos dos rangos dinámicos. Lo que hemos estado trabajando hasta ahorita cumple con la siguiente condición, que el rango dinámico del cuantificador es igual al rango dinámico de la señal, que significa que estamos tomando como rango dinámico del cuantificador el rango dinámico de la señal. Estos dos son lo mismo. Así es como hemos estado trabajando. Esto significa que estamos diseñando un cuantificador para una señal particular que la cubra toda. Por ejemplo, esta señal cosenoidal o sinusoidal tiene un rango dinámico de 2 veces A. Entonces vamos a diseñar un cuantificador que tenga un rango dinámico de 2 veces A. Es lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Rango dinámico del cuantificador, hacerlo igual al rango dinámico de la señal. Pero no necesariamente es así. Es decir, cuando diseñamos un cuantificador, no se necesita forzosamente que sigamos esta condición. Si seguimos esta condición, prácticamente estamos obligados a diseñar un cuantificador para cada señal. Imagínense que ustedes tienen varias señales sinusoidales que las quieren digitalizar y esas señales sinusoidales o cosenoidales tienen diferente valor de amplitud.
Por lo tanto, cada una de estas tendrá un rango dinámico diferente. Si nosotros seguimos con esta condición, tenemos que diseñar un cuantificador para cada rango dinámico, para cada señal, y no es práctico. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Este rango dinámico se deja fijo y sobre este rango dinámico se hace el diseño y ese diseño se aplica para todas las señales que nosotros querramos cuantificar. Por ejemplo, podemos tener un rango dinámico de diseño. Vamos a suponer que ustedes ocupan su microcontrolador que ya hace la digitalización, ya tiene un cuantificador y ustedes definen que el rango dinámico de su cuantificador vaya de 0 a 3 volts y aplican una señal que vaya de 0 a 3 volts. Cumple el rango dinámico de esta señal es igual al rango dinámico de su cuantificador, pero sin ningún problema ustedes podrían aplicar una señal más pequeña con valor de amplitud más pequeño, por lo tanto un rango dinámico más pequeño y pueden aplicarlo al cuantificador. El cuantificador hará su trabajo, cuantificará y después ya se hará la digitalización. Así es como se opera en la práctica. No se diseña un cuantificador para cada señal. Se diseña uno solo y este se aplica para todas las señales que se quieran digitalizar, sin importar que sean más pequeñas. Si es importante que sean más pequeñas, que sean más grandes, no. Si son más grandes, no tiene sentido ya el cuantificador, ya no va a ser un buen trabajo. El diseño del cuantificador se hace con base a la señal con mayor rango dinámico que se quiera digitalizar. Y sobre este ya se pueden digitalizar el resto de las señales sin importar que tengan un rango dinámico menor. Entonces, bajo esa misma idea, si se diseña un cuantificador para digitalizar una cierta señal con rango dinámico 1, vean aquí, rango dinámico de la señal 1, rango dinámico del cuantificador. El rango dinámico del cuantificador se hace igual al rango dinámico de la señal 1. Este cuantificador se diseñó para digitalizar esta señal. Sin embargo, yo puedo o se puede aplicar o se puede alimentar ese cuantificador con una señal que tenga un rango dinámico diferente, RDS2, rango dinámico de la señal 2, y que ese rango dinámico de la señal 2 sea pequeño, o sea, más pequeño o sea menor que el rango dinámico del cuantificador. ¿Sí? Es como si estamos aplicando al cuantificador esta señal para que se digitalice. Y también estamos aplicando esta señal para que se digitalice. Cuando se haga la digitalización de ambas señales, cada digitalización va a arrojar una relación señal a ruido de cuantificación. Será una relación señal a ruido de cuantificación 1 y una relación señal a ruido de cuantificación 2. La pregunta es, ¿cuál de las dos tiene mayor SQR? ¿Cuál de las dos presentará una mejor digitalización? Recuerden que la SQR es una métrica que nos ayuda a cuantificar de forma numérica ese grado de calidad de la digitalización. ¿Cuál de las dos señales tendrá mejor calidad de digitalización? La que tenga mayor SQR. ¿Cuál de las dos será? Por supuesto que esta señal. ¿Por qué? Porque se diseñó el cuantificador tomando como base esta señal y no esta. Esta tendrá una relación señal a ruido menor, pero vamos a explicar eso de forma matemática. Tenemos dos señales, cada una con su rango dinámico y el rango dinámico de la señal 2 es menor al rango dinámico de la señal 1. Mientras que el cuantificador que se diseñó se hizo tomando como rango dinámico el rango dinámico de la señal 1. Aquí está, ¿no? Lo que ya explicamos. La
SQR1 será mayor a la SQR2. ¿Por qué? Partamos de nuestra expresión que ya conocemos. SQR es igual a 7.78 más 20 logaritmo base 10 de A sobre delta. Recordando que delta es la resolución, el paso de cuantificación. Y A, ¿quién es? La amplitud de la señal que se está digitalizando. Para sacar SQR1, aquí hay que sustituir a 1. Para calcular SQR2, hay que sustituir a 2. Fue lo que se hizo aquí. SQR1 y SQR2. Es lo mismo, solo se cambió este valor. Pero resulta que la amplitud 1, que es de esta señal, es mayor a la amplitud 2. Y si es mayor, significa que este cociente es mayor a este cociente, porque recuerden que para ambas señales, delta es la misma, porque se aplica el mismo cuantificador. Vamos a suponer que delta vale 1. Si esta amplitud vale 10 y esta amplitud vale 5, este cociente es mayor. Y si este cociente es mayor, todo este término será mayor a este término. Y eso trae como consecuencia que este valor sea mayor a este valor. Ajá, es lo que está anotado aquí. Este término es mayor a este término por este hecho. Por lo tanto, la SQR1 será mayor a la SQR2. Esto significa que cuando diseñamos un cuantificador, tomando como base una señal, tendrá una SQR. Y si tomamos este mismo cuantificador para cuantificar una señal más pequeña, también esta señal tendrá su SQR. Pero esta SQR será menor a la SQR de esta señal. Eso es lo que estamos diciendo. Si nosotros queremos aumentar la SQR de esta señal, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Disminuir delta. Si disminuimos delta, este cociente aumenta. Por lo tanto, este término aumenta y por lo tanto la SQR aumenta. Pero, si nosotros disminuimos delta, recuerden que delta es la resolución, aumentamos esta SQR. Pero también estamos aumentando esta, porque es la misma. Entonces, este cociente también va a aumentar, este término aumenta, por lo tanto, esta también aumenta. Entonces, es una buena estrategia si nosotros queremos digitalizar señales pequeñas con y señales grandes con el mismo cuantificador y cumplir una SQR específica. Bueno, diseñamos el cuantificador para que cumpla la SQR con la señal más pequeña. Pero eso trae como consecuencia que la SQR de la señal más grande pues sea mayor. Como delta es la misma, ambas SQR van a aumentar. Por lo tanto, se va a seguir manteniendo la misma relación. La SQR1 va a ser mayor a la SQR2. Otra pregunta antes de seguir explicando sería, ¿pero cuánto es mayor? ¿Cuánto va a ser mayor la SQR1 con respecto a la 2? Por ejemplo, imaginen que se diseña el cuantificador, se aplica una señal que cubra todo el rango y luego se aplica una señal que no cubra todo el rango. Y para poner un ejemplo numérico, imaginemos que tiene una SQR de 20. La pregunta es, ¿esta SQR va a ser menor? Sí, ya sabemos. ¿Pero en cuánto? O sea, ¿cuánto va a ser menor que esta? Eso es lo que vamos a calcular con las expresiones que ya tenemos. Simplemente vamos a sacar la diferencia. SQR1 menos SQR2 para saber en cuánto es más grande o en cuánto es más pequeña, dependiendo cuál tomen como referencia. Para SQR1 tenemos esta expresión. Solo es sustituir aquí a 1. Para SQR2 es la misma expresión, pero solamente es sustituir a 2. Pero se están restando. Por lo tanto, esto es negativo y esto es negativo. Aquí está, negativo, negativo. Estas constantes se cancelan, tienen el mismo valor, signo contrario,
y nos quedaría nada más la resta de estos dos términos. Aplicando leyes de logarítmicos, nos quedaría esta expresión. La resta de logaritmos es igual al logaritmo de la división. Este argumento entre este argumento, aquí está, A1 sobre delta sobre A2 sobre delta. Y luego, como delta es la misma, se cancela y nos quedaría esta expresión. Quiere decir que esta es la diferencia en dBs de las SQR. Ahora, esto se puede ver con esta expresión. 20 logaritmo base 10 de rango dinámico del cuantificador entre rango dinámico de la señal. ¿Cuál es el rango dinámico del cuantificador? Recuerden que se hace con base a la amplitud mayor, que en este caso sería A1, 2 veces A1, sobre el rango dinámico de la señal, que en este caso es la señal A2, que es con la que estamos comparando. Sería 2 veces A2. Cancelan el 2 y nos quedaría A1 entre A2. Por eso podemos decir que esta expresión se puede ver como 20 logaritmo base 10 de rango dinámico del cuantificador entre el rango dinámico de la señal. Ahora, este término se tiene que agregar a las expresiones que ya hemos calculado. 7.7 más 20 logaritmo base 10 de la amplitud entre delta. O 1.759 más b veces 6.02. Hay que restarle esta cantidad. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. Se está diseñando el cuantificador tomando como base o como referencia la amplitud más grande. Y cuando se aplique una señal con amplitud pequeña, la SQR se va a disminuir. ¿En cuánto? Ya dijimos que en esta cantidad. Por eso es que a esta expresión le tenemos que restar esa cantidad. Y con eso ya podemos calcular la SQR para cualquier señal, incluyendo esta. Fíjense, el rango dinámico del cuantificador es este. El rango dinámico de la señal es este. Y es el mismo. Es el mismo. Por lo tanto, este cociente va a ser 1. Y logaritmo base 10 de 1 vale 0. Por lo tanto, para esta señal, este término va a ser 0. Pero para el resto de las señales de amplitudes menores, este ya no va a ser 0. Y ya nos va a indicar cuánto se va a disminuir la SQR. Eso es lo que quiere decir, o por eso le agregamos este nuevo término a las expresiones que ya tenemos. Por ejemplo, vamos a hacer los tres casos. Vamos a considerar que el rango dinámico de la señal es igual al rango dinámico del cuantificador. Como ya les había dicho, nos quedará un cociente de 1 y el logaritmo de 1 vale 0 y 0 por 20 vale 0. Por lo tanto, se tiene la máxima SQR. La señal más grande tendrá la máxima SQR. Pero ¿qué pasa si se tiene una señal con rango dinámico menor al rango dinámico de cuantificador? Vean, este es el rango dinámico del cuantificador y este es el rango dinámico de la señal, es más pequeño. Por lo tanto, la SQR que tendrá esta señal será menor a la máxima que se tenga. ¿En cuánto? En esta relación. Entonces, este término ya no va a ser 0, va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque este rango dinámico es mayor a este. Por lo tanto, este cociente va a ser mayor a 1. Y el logaritmo base 10 de un número mayor a 1 es mayor a 0. Y si esto es mayor a 0, y como se está restando, se dice que se reduce la SQR máxima que se podría tener. Esto, en términos simples, es para la señal más grande se tiene la SQR más grande que se pueda tener.
Y cuando se aplica una señal más pequeña, esta SQR máxima se va a disminuir. ¿En cuánto? En esta cantidad. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué pasa para el caso que la RDS, o sea, el rango dinámico de la señal, sea mayor al del cuantificador? ¿Qué significa? Que tenemos nuestro rango dinámico del cuantificador y aplicamos una señal que tenga un rango dinámico mayor. Como ya lo dije, esto no tiene sentido. Esto significaría que nuestro cuantificador no es adecuado para digitalizar este tipo de señales. Entonces, está mal aplicado. El cuantificador se diseña con base a la señal más grande que deseamos cuantificar. Si nosotros diseñamos este cuantificador y resulta que queremos cuantificar una señal con este rango dinámico, nuestro diseño ya está mal, porque lo tuvimos que haber hecho entonces para considerar este rango dinámico y no este. Entonces, para este tercer caso, no tiene sentido hablar de él. Está mal diseñado el cuantificador o simplemente no es adecuado para este caso. Siguiendo con este valor, con esta expresión, a esto se le conoce como rango dinámico de las señales a cuantificar. ¿Qué significa? Tenemos un cuantificador y este cuantificador va a cuantificar diferentes señales, señales de diferentes amplitudes. Siempre va a haber una señal con la mayor amplitud y una señal con la menor amplitud, siempre. O sea, vamos a tener una señal con la amplitud máxima y una señal con la amplitud mínima. Siempre vamos a tener. Habrá una amplitud máxima y habrá una amplitud mínima. Y habrá amplitudes intermedias entre esos dos valores. Este valor se conoce como rango dinámico de las señales a cuantificar. Es decir, el rango dinámico que va desde la amplitud máxima, pero de la señal máxima a la amplitud mínima. Ese es otro rango dinámico, pero se conoce como rango dinámico de las señales a cuantificar y se define como 20 logaritmo de la amplitud máxima entre la amplitud mínima. Así vamos a conocerlo. Rango dinámico de las señales a cuantificar. Bueno, con todo lo que acabamos de explicar, vamos a realizar un ejemplo. Nos preguntan, ¿cuántos bits se necesitan para cuantificar señales con rango dinámico de 40 dB? Considerando que la mínima SQR debe de ser 50 dB. ¿Qué significa? Primero vamos a explicar que las señales a cuantificar tienen un rango dinámico de 40 dB. Esto es, vamos a digitalizar señales sinusoidales de diferentes amplitudes. Y siempre vamos a tener una señal con la mayor amplitud. Y vamos a tener una señal con la menor amplitud. Siempre. Bueno, si sacamos el cociente a max entre a min y sacamos 20 logaritmo base 10 de ese cociente, nos dice que es 40 dB. Recuerden, esto es en escala logarítmica. Para que se entienda en escala lineal, espero hayan visto decibeles en su curso de comunicaciones analógicas. Es importante que manejemos bien los decibeles porque se ocupan demasiado en la ingeniería. 40 decibeles visto en escala lineal es 10 a la 4. Esto es 10.000. Si nos están diciendo que hay un rango dinámico de 40 decibeles, significa que el rango dinámico en escala lineal es de 10.000. Esto es, que la relación de la amplitud máxima entre la amplitud mínima es de 10.000. ¿Cómo lo podemos interpretar? Que la amplitud máxima es igual a 10.000 veces la amplitud mínima. O que la amplitud mínima es igual a la amplitud máxima entre 10.000. Aquí me falta un cero. Si lo vemos ya en términos numéricos, imagínense que tenemos una amplitud mínima de
1 milivolt. Y nuestro rango dinámico es de 40 decibeles. Significa que nuestra amplitud máxima será de 1 milivolt, 1 por 10 a la 3, a la menos 3, que es 1 milivolt, por 10.000, que es 10 a la 4. Significa que esto es igual a 1 por 10 a la 1, ¿no? Por 10 a la 1. Esto sería 10. Significa que nuestro cuantificador acepta señales que tengan una amplitud de 1 milivolt y señales que tengan una amplitud hasta de 10 volts. Hay un rango dinámico de 40 decibeles. Eso es lo que significa ese rango dinámico. Entonces el problema nos dice que nuestro cuantificador digitaliza señales sinusoidales o cosenoidales cuya amplitud máxima y mínima tienen un rango dinámico de 40 decibeles. Visto como ejemplo numérico es que nuestra amplitud mínima sería de 1 milivolt y nuestra máxima sería de 10 volts. Y ya tenemos intermedios entre ellos. Podemos tener de 5 volts, de 4 volts, 6 volts, 8 volts, 0.5 volts, 200 milivolts, etcétera, etcétera. O puede ser que nos digan, bueno, su amplitud mínima será de 1 volt. Entonces significa que nuestra amplitud máxima será de 10.000 volts, porque recuerden que hay una relación de 10.000. Todo va a depender de la mínima o de la máxima que les dé. Normalmente hablamos del orden de los milivolts en señales para digitalizar. De los volts, no. O sea, como señales mínimas son del orden de los milivolts. Rangos dinámicos aproximadamente entre 20 y 40 decibeles. Ya más allá es un rango dinámico muy grande o abajo igual ya será un rango dinámico muy pequeño. Pero bueno, eso es lo que quiere decir este rango dinámico, 40 decibeles. Nos dice cuántos bits se necesitan para cuantificar señales con ese rango dinámico. ¿Qué significa? ¿Cuántos bits requerimos para nuestro cuantificador que sea capaz de recibir señales de diferentes amplitudes con este rango dinámico, pero que la mínima SQR se cumpla de 50 dB? ¿Qué significa? Que esta señal, que es la más pequeña, cumpla 50 decibeles. Eso es lo que nos pide, ¿no? ¿Cuántos bits? Pues es muy sencillo, fíjense. Para esta señal se tienen que cumplir los 50 decibeles de SQR. Si nosotros diseñamos este cuantificador para que esta señal pequeñita cumpla con la SQR, es muy sencillo. Aquí está, vamos a diseñar nuestro cuantificador. Vean, rango dinámico de nuestro cuantificador lo hacemos igual al rango dinámico de esta señal. Por lo tanto, este cociente va a ser 0, porque como son iguales, este argumento es 1 y el logaritmo de 1 es 0. Y esto sería una expresión. Pero esta está en función de delta y no nos piden delta, nos piden bits. Aplicamos la segunda expresión, pero es lo mismo. Este término se hace 0, por lo que ya explicamos. Nos quedaría este término. Entonces, despejando B, tenemos el número de bits. Aquí está el despeje. B es igual a SQR, que son 50, menos 1.75 sobre 6.02. Nos da 8.01. 8 bits. Si diseñamos un cuantificador, pero con este rango dinámico y con 8 bits, cumplimos los 50 dB de SQR que nos piden para esta señal. Pero ¿qué sucede? Como este cuantificador lo aplicamos para todas, ¿qué va a pasar cuando queramos digitalizar esta señal? Vean, se sale del rango, ¿cierto? Y dijimos que ese no tiene sentido hablar, que está mal diseñado. Entonces, no pueden ser 8 bits. O al menos
no podemos seguir o tomar como referencia esta SQR, esta señal. No podemos, porque entonces estas ya no se podrían digitalizar. Entonces, si no podemos tomar la mínima, tomemos la máxima. Aquí está. Ahora se diseña el cuantificador para que esta señal cumpla los 50 decibeles. Lo mismo, ahora diseñamos el cuantificador para que cubra esta señal. Tenemos la misma condición. El rango dinámico de nuestro cuantificador lo hacemos igual al rango dinámico de la señal. Pero ahora estamos tomando esta señal, no esta. Por eso ahora es más grande. Una vez más, esta condición nos da que este cociente vale 0, o este producto o este término vale 0. Nos quedaría esta expresión, que es la que nos interesa porque está en función de bits y es lo que nos piden. Despejando nos quedarían una vez más 8 bits. Quiere decir que si diseñamos un cuantificador, pero aumentamos en el rango dinámico y ocupamos 8 bits, vamos a cumplir con 50 decibeles de SQR. Pero para esta señal, ¿qué va a pasar cuando nosotros apliquemos el cuantificador a una señal más pequeña? O a la más pequeñita que tenemos. ¿Qué va a pasar? Ya lo explicamos. La relación señal a ruido va a disminuir. ¿En cuánto va a disminuir? En esta cantidad, ya lo explicamos. Sí, es la diferencia entre la SQR. Entonces, significa que si seguimos esa estrategia, esta señal cumplirá los 50 decibeles que nos piden. Pero esta ya no los va a cumplir y esta tampoco. ¿Por qué? Porque lo máximo que nos va a dar son 50 decibeles. Y cuando apliquemos señales más pequeñas, estos 50 se van a reducir. ¿Cuánto se van a reducir? Pues va a depender de la amplitud de estas señales. Aquí está la fórmula para calcular cuánto se reduce. Entonces tampoco es buena idea tomar la máxima para el diseño. La pregunta es, bueno, ¿y entonces qué hacemos para cumplir la relación señal a ruido? Sencillo, fíjense. Ya vamos a acabar. Nosotros ya sabemos que vamos a tener una SQRA para esta señal. Si diseñamos el cuantificador para esta señal. Y luego, para el resto de las señales, habrá una SQR. Cada una tendrá su propia SQR, pero voy a tomar como referencia la más pequeña. Esta tendrá su SQRB. Pero por lo que acabamos de explicar, sabemos que la SQRB es igual a la SQRA menos un valor, X, que sabemos que se reduce. Pero ya sabemos que este valor X se calcula con esta expresión. Entonces, la SQR de esta señal es igual a nuestras expresiones que ya tenemos, menos este valor X que ya sabemos cuánto vale. Bien. Y bueno, ya también sabemos que esto es el rango dinámico de las señales a cuantificar. Pues con base a todo esto, es muy sencillo. Lo que se hace es, se diseña el cuantificador para que se cubra la señal más grande. Pero en lugar de que se cubra los 50 dB que nos piden, vamos a cubrir una cantidad mayor. ¿Para qué? Para que al restarle X nos queden 50. ¿Sí? Es decir, se diseña el cuantificador para que esta SQR no sea 50, sea mayor. Si es mayor, por ejemplo, 200, entonces, cuando calculemos la SQR de esta señal, aquí está la expresión, vean, es la SQRA, que es 200, menos el valor X. Y el valor X se calcula de esta forma. Entonces, lo único que hay que hacer es calcular de cuánto tenemos que proponer la SQR para esta señal, para que cuando se le reste X, nos quede 50. Y eso es sencillo, porque únicamente hay que considerar el rango dinámico
de las señales a cuantificar, porque ese es el valor de X, aquí está. Eso es lo que se le va a restar. Entonces, ese rango dinámico es de 40. Le sumamos los 50 que tenemos que cumplir. Entonces nos queda 90. Lo que significa que hay que diseñar el cuantificador para cumplir 90 decibeles de SQR para la señal más grande. 90, ya no 50, sino 90. ¿Para qué 90? Cuando apliquemos esta señal, su SQR se va a disminuir. ¿Cuál SQR? Esta. Esta se va a disminuir. Menos. ¿Cuánto se va a disminuir? Esta cantidad de X. ¿Y cuánto vale esta cantidad de X? Este valor. ¿Y este valor quién es? Rango dinámico de la señal. ¿Cuánto vale? 40. 90 menos 40, 50. Entonces ya cumplimos 50 decibeles para la señal más pequeña. Y bueno, si se cumple para la más pequeña, se va a cumplir para el resto. Pero, bueno, eso es la forma de solucionar 90 decibeles. Simplemente se vuelve a repetir lo mismo, se diseña el cuantificador para la máxima amplitud, pero ahora en lugar de considerar 50, ya se considera 90. Y nos da 14.65 bits, 15 bits. Con 15 bits, para esta señal, cumplimos 90 decibeles. Para esta, 90. Para la más pequeña, son 90 menos X, pero X vale 40. 90 menos 40, 50. Para la más pequeña cumplimos el requisito mínimo, 50. Para el resto también se va a cumplir, pero ya no va a ser 50, a lo mejor es 60, 51, etcétera, etcétera. Va a depender de este valor de amplitud. Pero esto tiene un problema. El problema nos dice, bueno, el enunciado nos dice que mínimo tenemos que cubrir 50. Ok, y se cubre. Pero vean, el cuantificador se diseñó para que esta señal tenga 90. Está muy sobrado. O sea, el problema nos dice, mínimo cumple 50 decibeles. Y sí se cumplen para la más pequeñita, pero para la más grande, vean, 90 decibeles. Se dice que el cuantificador está sobredimensionado, está sobrado. Para que se entienda qué significa esto de sobrado, fíjense. Ya por la resolución del problema nos dieron 15 bits. ¿Sí? 15 bits. Quiere decir que cada nivel de cuantificación se representa con 15 bits. Cuando apliquemos la señal más pequeña, se van a cumplir los 50 decibeles, ya sabemos. Pero vean, la señal más pequeña se va a cuantificar, sí, y va a cumplir los 50, sí. Pero ¿qué notamos aquí gráficamente? Que estos niveles de cuantificación nunca se ocupan, solo se ocupan estos. Sin embargo, cada nivel de cuantificación se representan con 15 bits. Para que se entienda, imagínense que, ¿cuánto es 2 a la 15? 2 a la 15 es 32.768 niveles. Este cuantificador tiene 32.000 niveles, un poquito más. Pero cuando aplicamos la señal más pequeña, de los 32.000 que se tienen, solo se ocupan, vamos a suponer, 500. Solo se ocupan 500. Los demás no se ocupan. Sin embargo, para cada nivel de cuantificación hay que enviar sus 15 bits. O sea, está sobrado. ¿Por qué sobrado? Porque si esta señal pequeñita solamente ocupa 500 valores, bastaría con transmitir 9 bits o con darle 9 bits a cada nivel de cuantificación. Con 9 bits podemos representar 512. Entonces, es suficiente para representar los 500 que esta señal usa. Pero eso no lo podemos hacer porque ya se diseñó para que todos sean de 15 bits. O sea, aunque no ocupemos estos y nada más se ocupen estos, hay que transmitir los 15 bits de cada uno. Entonces, eso es un detalle a la hora de transmisión.
porque se tienen que transmitir 15 bits por nivel, pero hay niveles que no se ocupan. Por lo tanto, estos bits que se transmiten están sobrados, pero hay que transmitirlos, porque así está el diseño del cuantificador. Aunque no tiene mucho sentido transmitirlos, hay que transmitirlos. Eso tendrá consecuencias en la transmisión, que lo vamos a ver ya en la unidad 2, con el ancho de banda, con la velocidad, con muchos otros parámetros. Entonces, ¿cómo se resuelve? Con una cuantificación no uniforme. Y con esto finalizamos. Con esto arrancamos la siguiente clase, con el cuantificador no uniforme. Por ahora vamos a dejar hasta aquí.